Amados, qué alegría nuevamente el poder dirigirme a ustedes con el fin, primeramente, de trasladar la palabra del Señor y poder ministrar también una bendición grande sobre nuestras vidas. Vamos a hacer una oración juntos, suplicando al Señor que nos conceda entonces la revelación de la palabra y que así nosotros, por la sangre de Cristo, constituidos como esa buena tierra, podamos dar el fruto que el Señor espera. Y debería ser de parte nuestra siempre procurar al 100 por 1. Señor, te damos gracias por este día. Venimos delante de ti suplicando, Señor, que nos des un espíritu de revelación y de sabiduría para que podamos entender tu palabra. Venimos llevando cautivo todo pensamiento altivo, Señor, a la obediencia de la mente de Jesucristo. Te pedimos, Padre, que podamos tener tus pensamientos. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús te lo venimos rogando y asimismo suplicando, Señor, porque bendigas a nuestras coberturas ministeriales, en especial a nuestro apóstol Sergio y a todos aquellos siervos que en la misión, Señor, seguimos trabajando en tu nombre. Permite, Señor, que también sea muy bendecida Guatemala y que pronto todo regrese a la normalidad y principalmente rogamos, amado Dios, porque podamos volver a congregarnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, quisiera leer algunos versículos a manera de introducción para que veamos juntos cómo hay algunas oraciones que no tienen sola o primeramente un sentido gramatical, sino que cuando por el Espíritu podemos entender el propósito por el cual el Señor dejó escritas estas en su palabra, nosotros nos damos cuenta que nos llevan a una reflexión. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 34 y versículo 11, dice la Escritura: porque así dice el Señor Dios, he aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Esto lo podríamos considerar en varios sentidos, pero quisiera quizá mencionar especialmente dos. Lo primero es que dice buscaré el Señor, ¿verdad? Dice, he aquí yo buscaré, yo mismo buscaré mis ovejas, dejándonos ver que el Señor quiere encontrar sus ovejas, pero no en un sentido de que no sepa en dónde están, sino realmente para que nosotros reflexionemos y nos demos cuenta que aquel que ha llegado a convertirse en salvo debería de tener un redil. Y mire, esto es más o menos cuando dice la palabra que Dios va a buscar algo, como cuando Dios hace preguntas. Por ejemplo, allá en el libro de Génesis, vamos a ver si puedo recordar el versículo. Me parece que es Génesis en su capítulo 3 y versículo 9, donde dice la Escritura: y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? No es que el Señor no supiera dónde estaba, porque Dios lo sabe todo. Es más, no solo lo sabe, Él está en todo lugar. Sin embargo, cuando le pregunta a Adán, ¿dónde estás?, él le responde que tuvo miedo y que por eso se escondió, dándonos a entender por el Espíritu y la palabra que aquella pregunta de parte de Dios para Adán era para que él reflexionara y se diera cuenta cuál era su ubicación como consecuencia del pecado. Entonces, cuando nosotros volvemos a ver las cosas que Dios busca, como le decía en el libro de Ezequiel 34:11, he aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Lo que Dios nos está tratando de hacernos entender es que nosotros consideremos si somos salvos o entonces también ya somos ovejas. Porque de ahí que podemos ver también en la palabra que el Señor no pastorea únicamente ovejas, también pastorea cabras y otros personajes que dice la palabra que mejor no le voy a decir porque alguno se puede ofender, ¿verdad? Pero
usted mira ahí en figura varios pastores que no pastoreaban solo ovejas, sino que también cabras y algunos como los que se le perdieron a Saúl. Ahí lo busca en casita y no se va a enojar conmigo, ni lo vaya a tomar personal. El asunto es que entonces acá el Señor dice, yo mismo buscaré mis ovejas. ¿Por qué? Porque hay salvos que no tienen redil y una oveja debe de tener redil. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Otro ejemplo de lo que Dios busca, dice Lucas 13:6, y les dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Entonces, acá en esta parábola encontramos que aparece otra cosa que Dios busca, y esto es el fruto. Entonces, Dios quiere encontrar en nosotros fruto. La higuera tipifica quizá primeramente a Israel, pero desde otro ángulo también nos representa a nosotros, el pueblo de Dios espiritual. Entonces vemos, Dios busca ovejas, Dios busca fruto. Déjeme ponerle otro ejemplo, ya va a ver hacia dónde quisiera que lleguemos juntos. Juan 4:23, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Entonces, aquí vemos que el Señor anda buscando otros personajes, adoradores, dándonos a entender con todo esto que cuando el Señor busca algo, cuando la Biblia dice que el Señor está buscando algo, como que nos está dando a nosotros oportunidad de ayudarle a encontrarlo. No es que el Señor no sepa en dónde está, no es que el Señor no pueda hacerlo solo, porque nuestro Dios, hermano, con Él se basta para sí mismo en absolutamente todo sentido. Entonces, cuando Dios está diciendo que Él está buscando algo, es porque nos está dando un mensaje que nosotros podamos ofrecerle a Él nuestra disposición para que Él encuentre lo que Él desea, y principalmente en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Entonces, en ese orden de ideas, aquí aparece algo más que el Señor anda buscando. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vemos entonces que el Hijo del Hombre, es decir, Cristo Jesús, busca para salvar lo que se pierde. Déjenme sintetizarlo. El Señor Jesucristo nos deja ver acá que Él anda buscando lo que se perdió. De aquí vamos a partir entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, para poder edificar en este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, o a través de este mensaje que le hemos llamado Recuperando lo Perdido. Por favor, recuerde, cuando Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? No es que Dios no supiera. Cuando dice la Biblia que el Señor anda buscando algo, no es que el Señor no sepa, es que el Señor nos quiere llevar a la reflexión para que nosotros dispongamos nuestros corazones y entonces podamos decirle a nuestro Dios: papito, aquí está lo que buscabas, y qué mejor sería, papito, ya no busques más. Mire qué lindo que uno sea un adorador, y que si la Biblia dice que Él anda buscando adoradores, un día nosotros le podamos decir: papito, ya no busques más. Aquí estamos nosotros, tus adoradores. Bueno, le decía entonces que el tema le hemos llamado así, Recuperando lo Perdido. Porque entonces, si comprendemos esto que hemos estado tratando de ver debajo de la letra, partiendo de lo que ya consideramos, hay varias cosas que se perdieron. Recuérdese que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Miremos en la palabra qué cosas se han perdido y cuál es el mensaje, cuál es el objetivo, cuál es el propósito de Dios, para que así nosotros podamos darnos cuenta si lo que Él anda buscando que se perdió, lo pueda hallar en nosotros, en el nombre de Jesús. Ejemplo, el tiempo perdido. Fíjese que Dios busca tiempo perdido. Déjeme poner este versículo, Génesis 43:10,
Porque si no hubiéramos perdido el tiempo, sin duda ya habríamos vuelto 2 veces. Yo lo que quiero entresacar, por favor, amado, permítame usted acá subrayárselo, hacérselo notar especialmente en el nombre de Jesús. Porque si no hubiéramos perdido el tiempo. Mire, hermano, hasta en la sabiduría popular dicen, ¿verdad? Saber ni de dónde se lo sacaron, pero dicen que el tiempo perdido hasta los ángeles lo lloran. Y realmente a veces nosotros en la vida, cuando perdemos tiempo, no nos damos cuenta sino hasta que éste ha pasado. Pero ¿sabe qué? Vámonos a ver el pie de imprenta y vamos a ver también cómo se hace para encontrar el tiempo. Recuérdese, el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. ¿Qué cosa se ha perdido en nosotros? Muchas veces tiempo de nuestra vida. Ok, miremos la base bíblica. Eclesiastés 3:1, dice la Escritura: hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Es impresionante cuando usted mira los tiempos que se describen en el libro de Eclesiastés. Dice la Biblia que hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para reír. Y así hay un tiempo para recoger piedras, hay un tiempo para lanzar piedras. Y así describe varios tiempos, pero lo que especialmente quiero que usted note en el nombre de Cristo Jesús es que hay un tiempo señalado para todo. De tal forma que cuando nosotros no discernimos el tiempo que Dios señaló, vamos a estar perdiendo nuestro tiempo. Por ejemplo, hay un tiempo para llorar. Déjeme poner esto como algo que miramos que va a ejemplificarnos lo que quiero mostrarle. Mire, esto es como cuando alguien despide a un ser querido y hay un tiempo para que lo llore. Claro que sí. El desprendimiento del alma como que causa un dolor interno que necesita la consolación también a través del llorar. Pero uno no puede pasar llorando toda la vida, porque hay un tiempo de llorar y después viene un tiempo de reír. Y hay un tiempo de reír cuando todas las cosas van bien, cuando podemos estar alegres, pero también hay que discernir si en lugar de estar riendo deberíamos de estar llorando, porque hay gente que le está yendo muy mal, que tiene una vida de pecado, que tiene una vida que debería estar llorando de darse cuenta cómo ha vivido de mal, pero quiere seguir riendo. El problema es que cuando no se discierne el tiempo o los tiempos señalados por Dios, entonces el tiempo se pierde. Y dice la Biblia, esto para mí, hermano, es muy importante y además un poco delicado, me parece. Porque dice la Biblia en 2 de Timoteo 4:2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Mire, se perdió el tiempo. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, exhorta y reprende con toda paciencia y doctrina. Mire qué interesante. La primera instrucción que el apóstol Pablo le está dando acá al apóstol Timoteo es que predique la palabra. Pero después dice, insiste a tiempo. En otras palabras, tú predica, tú dale e insiste en la predicación. El pueblo ahí que agarre en su tiempo el mensaje. Pero si ves que no están recibiendo el mensaje y poniéndolo por obra, de todas formas sígueles predicando, aunque ellos estén fuera de tiempo. ¿Cómo así? Es que mire, hermano, a veces Dios nos da un mensaje, nos explica en base a la palabra, el Espíritu Santo, lo que debemos hacer y no lo hacemos. Después vienen los azotes, después vienen las pruebas, o a veces después vienen ataques del enemigo que logra pegar para lastimar. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Sabe por qué es? Porque muchas veces oímos un mensaje y no lo pusimos por obra. Entonces tenemos que volver a oírlo, pero ya no en tiempo, sino fuera de tiempo. ¿Y por qué le digo esto? Porque me llama la atención que la primera instrucción fue predica.
Pero después, cuando la predicación tenía su tiempo para hacer el efecto que Dios quería hacer en aquella vida, entonces como que se le fue el tiempo a esta persona y el mensaje se lo tienen que volver a dar, pero ya no solamente con una predicación, sino con un redargüimiento. ¿Cómo así? Como que ya no solo la explicación, la enseñanza en sí misma, sino que también ya llevando a decirle, bueno, mira, pero no oíste que el Señor te dijo que tenías que someterte también a las leyes de la tierra, y ahí está que estás viviendo con esa señora y desde hace años y no querés arreglarte. Ya lleva a un redarguir el mensaje. Pero después dice otro poquito más, como quien dice, se le sube un poquito el volumen a la predicación, exhorta. Entonces ya la exhortación no es lo mismo que solo redarguir. Mire, la exhortación ya vendría a ser más o menos, si puedo decirlo de esta forma, como un cierto regaño. Ya la exhortación es, bueno, ahí estás llorando, te estás quejando que a tus hijos no les va bien, pero si no quieres arreglarte. Ya una exhortación para que la gente sea sacudida en el nombre del Señor Jesús, pero la palabra se le sigue dando. Se le había dado a tiempo, pero como no quiso entender, entonces Dios manda el mensaje fuera de tiempo. Por eso es que Jesús vino a buscar y a salvar aún el tiempo perdido. Ahí va a ver cómo y por qué. Esto es precioso, hermano. Y después todavía le dice, y reprende. Mire, con el ejemplo que empecé poniendo, ahí están los hermanos que vivían juntos sin casarse, oyeron la enseñanza que era necesario el poner todo en orden, incluyendo el orden bajo las leyes de la tierra. Escucharon el mensaje, pero no quisieron. Dios tenía un tiempo para que esa palabra se cumpliera y ellos buscaran el cumplimiento, no quisieron. Muy bien, entonces dice, ok, les voy a mandar otra vez el mensaje, pero ya fuera de tiempo. Ya un mensaje para que sean redarguidos, ya con situaciones que lo tendrían que haber hecho reflexionar, pero si aún así se resisten, entonces ya viene una exhortación, ya viene un cierto como regaño. Y si aún así no quieren, entonces hay que reprenderlos. Entonces viene el pastor y dice, bueno, pues ya les hablé, ya les dije, cosas que a veces hacen las ovejitas, ¿verdad? Y que le meten gol a uno, hermano, cuando Dios no nos da una revelación, ¿verdad? Algo, un discernimiento sobrenatural. Y entonces ahí tiene uno a veces gente, hermano, que tal vez vino a la iglesia, uno los vio entrar de la mano con la señora, con la marimba de 7 hijitos, ¿verdad? Y uno asumió que ellos estaban en el orden de Dios. Y resulta que al tiempo el ministro se da cuenta y dice, pero ustedes entonces no están casados. No, pastor. Y entonces ya viene, repito, fuera de tiempo el mensaje. Y entonces ya tiene que haber una reprensión y decir, bueno, ¿sabe qué? Entonces, como ya se le habló, ya se le predicó, ya se le enseñó, ya se le redarguyó, ya se le exhortó, ahora lo voy a reprender. ¿Cómo? Se sienta, deja su privilegio y hasta que no se ordene, entonces vamos a platicar. Espero estarme dando a entender. Entonces, pero ¿sabe qué es lo lindo? Que el Señor Jesucristo vino para buscar lo que se había perdido, incluyendo el tiempo que a veces nosotros perdimos dejando de hacer las cosas bien, o no digamos haciendo cosas malas. Hay una promesa, mire cómo lo hace el Señor. Joel 2:25. Y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón, mi gran ejército que envié contra vosotros. Mire qué palabra, qué promesa más hermosa la que el Señor nos deja ver acá. Porque entonces, si nosotros perdimos el tiempo, Dios dice aquí que Él tiene el poder para restituirlo. Aleluya. Esto es glorioso, hermano. Porque mire, a veces, y quizá especialmente cuando no éramos cristianos, perdimos el tiempo. Mire, le voy a poner otro ejemplo. Espero que no vaya a perder el tiempo yo.
aquellos casos cuando, póngale un muchacho, ¿verdad? Que estuvo ahí de picaflor, anduvo con una y con otra y con otra y con otra jovencita y no conocía al Señor. Y él se sintió muy don Juan, que sí era, pero el charrasqueado, ¿verdad? Porque entonces perdió el tiempo, se le fue el tiempo de andar ahí con una, con otra, se sentía muy papacito, dirían los patojos, y cuando viene a sentir, 35 años. Ya a esa edad conoce al Señor y se da cuenta que obró mal, que fue un rompecorazones, sin darse cuenta que en cada relación sentimental que él tuvo, se estuvo amarrando con una, con otra, con otra, con otra, con otra y con otra persona. Cuando llega el Señor, entonces él está todo amarrado, pero se ha perdido su tiempo. Él empieza a entender que aquella actitud no estaba bien, que no era agradable al Señor, pero viene Dios y por eso le da la promesa de Joel 2:25, porque entonces lo comprende y dice él, pero ahora me arrepiento, le pido perdón a Dios, pero ¿y ahora qué voy a hacer, Señor? Ya hasta el pelo se me está cayendo, la panza me está creciendo. Y se siente el que perdió el tiempo, ya va rascando los 40, 42, 45 años, hermano, y hasta lo empiezan a molestar, ¿verdad? Sus amigos. Pero viene Dios y le da una promesa, Joel 2:25, porque Jesús vino a buscar aún el tiempo que nosotros a veces perdimos. Y sobrenaturalmente Dios le restituye aquellos años que perdió. Aleluya. Y entonces viene él, se entrega al Señor, ministra su corazón, se desata de todas aquellas ataduras que en el camino fue él adquiriendo por una conducta impropia, se arrepiente, le pide perdón a Dios, hermano, y ahora entonces él entiende cómo debe de ser una relación sentimental como Adán. ¿Cómo así como Adán? Que él ya no es el que va a andar de la mujer, sino que él va a reposar, así como Adán reposó, durmió, entonces reposó y fue el Señor el que le llevó a la que llegaría a ser su esposa. Y así le pasa a este varón de Dios. Él se volvió al Señor, se arrepintió, Dios le da promesa, él la cree y dice, Señor, ¿y cómo vas a hacer? Bueno, viene el Señor, hermano, y resulta que le da una patojona, pero cristiana. Le permite conocer a una hija de Dios, tal vez de unos sus 15, 20 años menos que él. Y él ya un hombre maduro, ¿verdad? Ahora por el Evangelio. Y resulta, hermano amado, que en cuestión de, vamos a ver, 9 meses dio a luz, 6 meses, pungún, y a su segundo hijo. Otros 9 meses, pungún. La cosa que en 3 años y medio ya tiene su parte más pequeñita de la marimba. Dios le restituyó el tiempo. Solo estoy pensando en voz alta. Mire, hermano, es difícil aún explicar esto de la restauración de los años, de cómo Dios lo hace, porque en nuestra mente finita no podemos comprender cómo Dios puede hacer en un segundo o menos la restauración de muchos años. Pero lo que sí podemos creer es que Jesús vino a buscar el tiempo que se había perdido. Esto es en todo aspecto para tu vida. Has perdido el tiempo en tus estudios, pídele perdón a Dios y ponete las pilas. Tal vez este año a mí no me parece una buena idea el que el gobierno vaya a decir que por decreto ganan los estudiantes, porque la verdad, ¿qué bien les va a hacer? No, es que vamos a perder el tiempo. Sí, pero si ganan solo así, sin haber estudiado, discúlpenme, pero yo lo que creo es que van a ser unos graduados, pero pues con mucha ignorancia.
Al final lo que usted va a aprender a la escuela es porque le va a servir en la vida y no digamos para hacer desarrollarse en algún trabajo. Sin embargo, resulta que viene Dios y usted le cree. Usted le cree, tal vez estoy hablándole a alguien que estaba ya preparándose para sus privados, tal vez se había encontrado con algún catedrático de esos que son bandidos, ¿verdad? Que tienen miedo que hayan más graduados de universidad y por eso trocean a los que quieren salir y ahora le estorbó a usted y ahora usted dice, ya me habían troceado mi punto de tesis y ahora la pandemia. Pero viene usted y agarra esta promesa y le dice al Señor Jesús, Señor Jesús, por favor, haz que yo reciba el tiempo que perdí. Y viene el Señor, resulta que ahora yo no sé qué va a pasar, solo estoy pensando en voz alta, pero viene Él y por ti va a decir que haya un decreto y que gane para que te digan licenciado. Hermanos, Dios tiene el poder para poder encontrar, valga la redundancia, aún el tiempo que nosotros hemos perdido. Perdón que vuelva a ese asunto de lo sentimental, pero tal vez hay alguien que está escuchando este mensaje y en su corazoncito está ese anhelo, fíjese. Recuerdo yo que vivíamos en Guatemala hace unos 15 años y había un hombre anciano, como de unos 71, 72 años, me recuerdo yo, ya se le miraba grande. Y de repente nos presentó a la esposa, una señora, pero como de 40, 35, 40 años. Y no va a ver usted pues que de repente nos presentan al muchachito que tuvieron. Chis, dije yo, este doncito tiene la unción de Abraham, dije yo, hermano. Pero óyeme, tú que quizás sentiste que perdiste el tiempo en el aspecto sentimental, créele a Jesús, Él vino a buscar lo que se había perdido. Y si tu anhelo es la restauración de esos años, ahí vas a ver cómo el Señor te va a conceder al que anhela tu alma y que sea un hijo, o si eres varón, pues una hija de Dios, y vas a ver cómo te vas a disfrutar que Jesús vino a buscar todo lo que se había perdido, pero que para nosotros representa una bendición. Gloria a Dios. Miremos otro ejemplo. Recuérdese que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. ¿Sabe qué se perdieron? Los vivientes. Entonces yo creo que Él vino a buscar también el viviente perdido. Porque dice la palabra en Lamentaciones 3:39 en adelante, ¿por qué ha de quejarse el ser viviente? Sea valiente frente a sus pecados. Examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Esto es, así entre paréntesis, es parte de un himno muy lindo. A mí me bendice mucho. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Al Jehová creo que dice el himno. Pero entonces aquí dice, ¿por qué ha de quejarse el viviente? Y da la respuesta del Señor inmediato. Examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia Dios en los cielos. Qué interesante que dice, alcemos nuestro corazón en nuestras manos. Pero ahí no está hablando que usted va a hacer su dibujito, ¿verdad? Y va a hacer no, es que se levanta el corazón delante del Señor según estemos haciendo nuestras obras. Nosotros hemos transgredido y nos hemos rebelado. Tú no has perdonado. Cubrieron las aguas mi cabeza. Dije, estoy perdido. Entonces, el viviente, nótelo por favor, así se le describe a este personaje. ¿Por qué ha de quejarse el ser viviente? Entonces, el viviente, mire, se perdió. El viviente dijo, estoy perdido. Hermano, si nosotros éramos estos, o mejor dicho, todavía éramos y somos de alguna manera estos vivientes.
Porque usted sabe, le voy a leer los versículos en Tesalonicenses, primera 4, 16 y 17, porque el Señor mismo descenderá del cielo con mandato soberano, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Luego nosotros, los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes. Paremos aquí. Entonces, ¿quiénes van a ser arrebatados? Los vivientes. ¿Por qué? Porque los vivientes andábamos perdidos. Mire, los vivientes eran los que tenían allá en el huerto la naturaleza del hombre cuando no había caído en pecado. Si quiere le voy a leer otra vez. Aquí tengo, gracias al Señor, mi Biblia, hermano amado. Y vamos a ver si puedo encontrar. Aquí está, Génesis 3:20. Y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Esto es Génesis 3:20. En Génesis 3:20 a Eva se le llama la madre de los vivientes. Pero en este momento ella no había dado a luz todavía a Caín y Abel. O sea que ella no era mamá de Caín y Abel, pero ya era llamada madre de vivientes. Porque Caín y Abel aparecen, vamos a ver, hasta en Génesis 4, en el capítulo 1. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Entonces, note por favor, mi amado hermano, que los vivientes, Génesis 3, descritos precisamente en ese ámbito, cuando no habían caído en pecado. Entonces, ¿quiénes se perdieron? Los vivientes, aquellos que tuvieron un principio, como Adán y Eva. Ellos tuvieron un principio. Se describe su creación ahí en el libro de Génesis. Pero ellos estaban diseñados para no morirse. Es decir, ellos tuvieron un principio para ser eternos. Lo voy a volver a repetir. Ellos tuvieron un principio. Sin embargo, su naturaleza era eterna, con un principio pero proyectándose a la eternidad. El problema fue, lo describe el libro de Romanos, que ellos, al caer en pecado, le abrieron la puerta a la muerte y por eso se murieron. Si ellos no hubieran pecado, ellos no se hubieran muerto. Y si no se hubieran muerto, todavía estarían vivos. Mire qué profundidad la mía, ¿verdad? Pero de verdad que sí, en el nombre de Jesús, porque ellos eran vivientes. ¿Con qué razón? Vamos a volver ahí a los textos de Eclesiastés. ¿Con qué razón leíamos allá en Eclesiastés que el viviente se perdió? ¿Por qué ha de quejarse el ser viviente? Verso 54, estoy perdido. Hermano, entonces lo primero que debemos hacer para que encuentre el Señor Jesucristo a los vivientes, recuérdese que Él vino a buscar lo que se había perdido. Una de las cosas que está buscando el Señor son los vivientes. Por eso es que Él va a venir a traerlos de esta tierra. Nosotros no somos moradores de la tierra. Nosotros debemos ser moradores, ¿sabe cómo? ¿De dónde? De la tierra de los vivientes. Y para ser viviente, no me voy a extender mucho en ese aspecto, pero sí quiero recordarle algunas cosas. Mire, un viviente no come la comida bios, primera o solamente, las cosas biológicas. Esto tiene que ver con lo que hablábamos hace algunos días sobre el maná eterno. El viviente come comida zoe. Cuando hablo de zoe, me estoy refiriendo a algo que no es natural, algo que es sobrenatural y que provee vida eterna. Entonces los vivientes comen comida zoe, beben bebida zoe y procuran llevar entonces una vida zoe, una vida sobrenatural. Iglesia, nuestra vida no debería ser una vida natural.
Nosotros deberíamos llevar nuestra vida sobrenaturalmente. ¿Por qué? Porque cuando Jesús venga a buscar los vivientes que se habían perdido, nosotros primero, Dios, le vamos a decir presente. Aleluya. Mire, hasta me recuerdo, ¿no? ¿Viste usted en línea cuando está hablando el presidente, hermano? Como dijo alguien por ahí, saber por qué alguien pone en esos rotulitos que van apareciendo, aparece el nombre de la persona y pone presente. Saber, va, como que estuvieran pasando lista. Pues déjeme decirle en el nombre de Jesús, allá en el cielo, como dijo el himno aquel, cuando se pase lista, espero que usted sea encontrado en el listado de los vivientes. Jesús anda buscando vivientes. Jesús sí anda buscando perdidos para que se conviertan en salvos. Anda buscando ovejas para poder pastorearlas. Oh, qué bonito. Pero anda buscando vivientes para casarse con ellos. Porque esa es la iglesia que se va a casar. Aleluya. Sí, pues miren la evolución. Busca perdidos para que sean salvos. Busca ovejas para poder pastorearlos. Pero busca vivientes para poder casarse. Gloria a Dios. Avancemos y miremos qué otras cosas anda buscando Jesús. Mire, anda buscando hijos perdidos. Perdón que retroceda, es que me quedé ahorita también meditando en lo que le decía mi amado hermano. Mire, usted es oveja. Amén, dice usted. O será cabrita. Porque la oveja tiene redil. El redil es figura de varias cosas. El redil le pone un límite a las ovejas. Yo le he contado a usted que tomé una fotografía cuando íbamos con mis hermanos de alabanza, creo, en una oportunidad de ministrar en un lugar así lejos, hermano, por Huehuetenango. Era impresionante ver cómo iba caminando un pastor y detrás las ovejas, fíjese, no iban ni siquiera a la par, iban detrás de él, y era impresionante cuando de repente vimos que una ovejita se fue por otro lado y todas las que iban detrás del pastor, estoy hablando en algo natural que vimos en el campo, iban detrás de él caminando tranquilas. El pastor hacía para acá porque miraba alguna piedra ahí peligrosa, caminaba en la llanura, pero la oveja que no estaba siguiendo al pastor, de repente ¡plum!, se fue por otro lado, agarró una veredita y se empezó a subir, y de repente la ovejita se le vio como nerviosa porque no sabía dónde agarrar. Entonces, ¿con qué razón Jesús anda buscando ovejas? Porque no se dejan pastorear. Y una muestra de una oveja cuando no está siendo pastoreada por el Espíritu Santo es que cuando se encuentra en un problema no sabe para dónde agarrar. Pero qué lindo cuando el Espíritu Santo nos está pastoreando. Otra figura que podríamos considerar también, que creo que no se la terminé de mencionar en cuanto al redil. Bien, le dije, ¿verdad? El redil es figura que usted tenga congregación donde usted tiene su casa. Ahí usted come. Ahí usted es sustentado, ahí usted es cuidado, si tiene redil. Si es oveja, tiene redil. Y si tiene redil, entonces en su casa usted tiene algunas directrices. Hay cosas que nuestra doctrina, que me voy a ver otro ángulo del redil. ¿Sabe usted que la doctrina es figura del redil? Sí, la sana doctrina es lo que a nosotros nos va a poner límites de qué podemos hacer y qué no nos conviene hacer como ovejas del Señor. En la sana doctrina, como le dijo Booz a Ruth, él le dijo: no vayas a espigar a otros campos. Aquí mis siervos te van a estar dando tus espigas, tú solo sé humilde. ¿Por qué le digo esto? Porque ella, para agarrar las espigas, porque los siervos le dejaban caer las espigas, y ella, para poder comerlas, tenía que agacharse. Entonces, para que uno pueda recibir ese alimento,
uno necesita ser humilde, pero me quiero enfocar especialmente a la figura del redil, porque entonces la doctrina es figura del redil. ¿Cómo va a ser eso? Que alguien que dice estar bajo la cobertura de Ministerios Ebenecer, ¿cómo va a ser eso que va a agarrar camino y se va a ir a predicar sin que nadie lo envíe? Si lo hace así, no tiene redil. Ya no parece mucho ovejita, parece cabrita. Y así podríamos mencionar otros ejemplos. En cambio, cuando uno tiene doctrina, cuando uno tiene una casa espiritual donde uno dice, bueno, este es mi redil, aquí conozco mis ovejitas con quienes convivimos. Hay algunas que son cardíacas, hermano. No crea usted. Ahí me estaban enseñando un video de una oveja que yo creo que era como que era ovejo, pero era, o sea, era oveja macho, pues. Pero me dio tanta risa porque se le acercó a tomar fotos una doña y ella muy contenta, y se le acercó y de repente, y no la topea el ovejo, ¿ves? A la señora, hermano. Entonces hay ovejitas que no les gusta que uno les tome fotos, dice. Y menos en el Facebook. Hay algunos que se ponen bravos cuando uno les toma una foto en algo que no está bien y lo quieren topear a uno, hermano. A mí me dan ganas a veces de mandarle su foto de la captura de lo que publicaron tan feo, hermano, pero digo yo, tal vez me topea. ¿Tiene redil usted? Gloria a Dios. Si usted tiene redil, quiere decir que si el Señor busca una ovejita, a usted lo va a encontrar. Aleluya. Bueno, pero ahora queríamos ver, ¿verdad, hermano? El hijo perdido. En Lucas 15, 23 y 24 dice, traed el ternero más gordo y matadlo para celebrar un banquete. Esta es figura del Señor Jesucristo, creo que lo vimos hace algún tiempo, ¿verdad? Pero aquí me quiero enfocar especialmente, porque este hijo mío estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. ¿Sabe por qué hay hermanos que no siempre están en fiesta? Porque no son hijos. Porque a veces llegan a la iglesia solo cuando es el aniversario. Y solo es la fiesta de ellos. A nosotros nos causa gracia. Nos llamó a mi esposa una hermana, no sé, por cierto, bien el nombre, ¿verdad? Tampoco se lo voy a decir, pero le llamó una hermana que sí ubicamos más o menos quién es, pero tenemos, yo diría que años que no se le mira en la iglesia. Y de repente se vio involucrada en no sé qué actividad ahorita con todo este asunto del COVID y todo eso. Ustedes saben que ahorita muchos quieren ser buena gente, está bueno. Y le llama y le dice, pastora, le saluda la hermana fulana de tal, fíjese que estamos haciendo esto con un grupo de hermanos de varias congregaciones. Fíjese, pues, para empezar, ¿quién le envió a ella? Pero está bueno, pues. Y para continuar, y entonces fíjese que estamos solicitando ayuda, y por eso yo quería ver si mi iglesia, chispas, dijo mi esposa, ahora sí es su iglesia. Si mi iglesia quiere dar tal y tal cosa. Entonces me dice, fíjate, me dice, y todavía un poco extrañada, pero según yo tiene años de no ir. Pues así es, le dije yo. Entonces, hay algunos que no evolucionan y necesitan comprender que a pesar de que andan perdidos, el Señor los está buscando. De hecho, si alguien está oyendo este mensaje y dice, por mí lo está diciendo, pues sí, por usted. Porque por eso el Señor Jesucristo, lo digo con humildad, le está enviando esta palabra. Porque aquí dice, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mire, vamos a hacer fiesta al Señor cuando lo veamos que usted es hijo en esta casa. Claro, si el Espíritu Santo lo reengendra por la palabra y usted dice, no, definitivamente allá con ese pastor flaco guapucho. No.
allá con el pastor Colochito. No, tampoco, ¿verdad, hermano? Allá con el hermano Luis. Usted dice, sí, fue Dios el que me puso ahí. Yo soy hijo espiritual de ese lugar. Pero mire lo que pasa. ¿Cómo se hace? Porque ya vimos cómo un viviente va a ser encontrado. Ya vimos cómo una oveja va a ser encontrada. Pero ahora miremos cómo un hijo es encontrado. Dice Lucas 15, 17 y 18. Entonces, volviendo en sí, para que un hijo que anda perdido sea encontrado, tiene que volver en sí. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Déjenme parafrasear. Este es el hijo que andaba perdido, pero que entonces lo van a encontrar. ¿Qué es lo que tiene que hacer para que Jesús lo encuentre? Vuelva en sí, hermano. Vuelva en sí. No ande, hermano, si Dios no lo puso en otro lugar, si no lo está llevando a otro redil, a otra casa espiritual, vuelva en sí, hombre. Aquí lo amamos, lo bendecimos, lo extrañamos en el nombre de Jesús. Si usted está en esa condición, hermano, que no le ha ido bien, que hasta en lo natural no está bien, mire, aquí lo vamos a bendecir. De veras. Necesita uno sus frijolitos. Aquí va a encontrar. Crema si no le ofrezco. Pero sabe, es una bendición cuando uno tiene casa. Pero en una casa hay varios personajes. Y en este caso dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. ¿Sabe cómo se encuentra un hijo que estaba perdido? Primero tiene que volver en sí y darse cuenta que primero tiene que ponerse a cuentas con Dios. Y ya que le pidió perdón a Dios, entonces ir con su cobertura, con el ministro que es su pastor, y que por el Espíritu y por la palabra, aquel que andaba perdido pero quiere ser encontrado como hijo, entonces le diga: pastor, disculpe. Ahí me fui a meter la vez pasada a las procesiones. No, ¿verdad, hermano? Tampoco, ¿verdad? Miremos qué dice acá en el verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traed la mejor ropa y vestidlo. Mire qué interesante. Yo no creo que este hijo que anduviese perdido llegó desnudo físicamente. Mire, aunque sea como ahora andan algunos hermanos, que les debería dar pena, digo yo, hermano, todo su pantalón nuevo usted y todo roto. Digo yo, Padre bendito, y comprando ropa así, mejor tal vez hasta se la regalan en la paca. ¿Para qué anda gastando ropa nueva y rota? Qué chiste más feo, hermano. Pero bueno, ahí usted y sus ropas viejas. Pero perdón, hermano, mire que tal vez alguien se va a enojar, ¿verdad? Óigame, este hijo que se había perdido, él no regresó físicamente desnudo, pero espiritualmente sí. Por eso es que el padre dice: traigan la mejor ropa. En otras palabras, el que no tiene, el que no reconoce una autoridad espiritual sobre su vida, anda como hijo perdido. Necesita ser vestido. Mire, la iglesia que se va a casar no se va a casar desnuda, se va a casar vestida y bien preciosa. Y ese trabajo es de los siervos. Si aquí dice, mire, aquí dice: pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traed la mejor ropa y vestidlo. Ese es el trabajo de nosotros los ministros con usted, la iglesia: vestirlo. Decirle: hermano, fíjese que, o hermana, va espiritualmente hablando, fíjese que le ve unas libras fuera de la voluntad de Dios. Está mero carnal usted. Y usted: ay no, dice, ¿verdad? Mete la panza y se le sale por aquí atrás, hermano. No dice: sí, pastor,
estoy muy carnalote. Y entonces el Señor Espíritu Santo le va mostrando a la luz de la palabra qué cosas tiene que ir quitándose de su vida para que se pueda vestir como Él quiere que usted se vista. Hermana, pero ¿por qué todavía? Tal vez eso se le dice a la pastora, pero hermana, pero ¿por qué todavía usa la falda como que fuera pantaloneta? Si usted ya es hija de Dios, y tal vez ni falta hace, ¿verdad? Que se lo diga uno de los hermanos, sino el Espíritu Santo. Porque yo no me imagino a la iglesia que se va a casar con un su vestido de novia como que es minifalda, hermano. No. ¿Y qué me dice con esos pantalones que están saliendo para los hombres que parecen pantalón de mujer, hermano? Padre Santo. Que ya caminan hasta raro, ¿verdad? Porque muy apretado y sin cintura, hermano, ya para poder usar cincho. Ay, yo no creo que esos entren así a la fiesta de bodas, fíjese. La iglesia que se va a casar necesita ser hija y evolucionar a novia. Pero aquí el hijo es vestido por alguien que es padre, por alguien que le va a respetar. Mire, yo soy padre, hablando en lo natural, de 2 hijas. Una que ya se casó, ya me dio una tercera hija, porque para mí mi nieta no es solo nieta, es hija. Y de un varón, es decir, el esposo de mi hija que se casó. Pero hablando con mis hijitas, y se lo digo en la santidad del Señor y en el respeto a Dios y a mi familia, yo soy respetuoso con mis hijas. Voy a entrar a su cuarto, toco la puerta y soy su tata, pero soy respetuoso. Entonces un ministro que va a vestir a la iglesia tiene que respetarla, tiene que cuidarla, no se tiene que propasar con ella. Y aquí cabe en el sentido espiritual y natural también. Trae la mejor ropa y vestirlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies. Entonces, primero, para que el hijo perdido sea encontrado, necesita volver en sí. Necesita pedirle perdón a Dios, necesita pedirle perdón a sus coberturas espirituales, necesita dejarse vestir, necesita dejarse poner anillo. Anillo es símbolo de varias cosas, pero si me permite mencionar siquiera unas 2, por ejemplo, anillo de autoridad, porque el anillo, ahora porque hasta eso, hermano, ya le dije yo a usted que yo no estoy de acuerdo con que le dan anillo a los de kinder, de prepa, sexto primaria, tercero básico. Mire, se ha desvirtuado tanto que yo digo que ahora mejor hasta por docena y plásticos los compran, ¿verdad? Ya perdió el mérito eso, hermano. Pero en cambio, cuando le dan su anillo, cuando se cerró de verdaderamente un ciclo, qué bien. Yo me recuerdo, hermano, allá en mis tiempos, cuando uno se graduaba de diversificado, que le pusieran el anillo después que uno terminó ese ciclo, donde aún en lo natural, generalmente, el joven, la jovencita es hijo de dominio y va a entrar a la universidad. Ahí se cerró un ciclo, porque por eso es que el anillo es redondo, porque es figura de ciclos. Entonces, aquí le ponen un anillo también figurando que se había cerrado un ciclo y le estaban poniendo autoridad en él. Por otro lado, también podría, si me permite, espero que no lo vea usted jalado, ¿verdad? Pero el anillo también me recuerda a mí los compromisos de boda. Cuando hay un compromiso entre 2 personas que se van a casar, y entonces a la mujer se le pone su anillo de compromiso. Así debería de estar la iglesia, para que cuando el enemigo o cualquier situación le quiera poner una tentación, ella solo haga así, ¿verdad? La iglesia, y pueda mostrar que ella está comprometida con Cristo. Y sandalias en los pies, que se cambie el caminar que traía. Y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos.
Mira, hermano, si nosotros en la casa del Señor siempre estamos en fiesta, claro, hay unas fiestas que son más fiestonas, ¿verdad? Pero aquí en la casa de Dios siempre estamos en fiesta, siempre, 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 gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hubo un becerro engordado que dio su vida para que nosotros comamos y nos regocijemos delante de su presencia. Jesús. Pero eso, ¿quién lo puede disfrutar? Los hijos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ay, Dios mío, por causa del tiempo vamos a parar acá, hermano. Yo quiero orar, bendecirlo en el nombre de Jesús, porque fíjese usted que hay ministros perdidos, hay consejo perdido, hay varias cosas perdidas, pero Jesús las vino a buscar. ¿Para qué? Para bendecirnos a nosotros. Permítame orar por usted. Y si hay alguien que se alejó de la casa del Señor y en este momento quiere reconciliar con su Padre Celestial, y asimismo, si se alejó y tiene su casa espiritual, vuelva a su casa. Si es aquí con nosotros, amén, será bienvenido, es bienvenido. Pero si usted está oyendo este mensaje y usted es oveja e hijo espiritual de otro redil a donde Dios lo puso y Dios no le ha dicho que se mueva, pues también reconcíliese, vuelva a su casa. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo que me has permitido el poder ser, Señor, una herramienta en tus manos, y espero, Señor, el poder ser como tu boca, para que esa palabra, Señor, que es espíritu y es vida, llegue al corazón de tu amado pueblo, Señor, y pueda en el nombre de Jesús encontrarse lo que se había perdido. Para que así, papito lindo, nosotros te podamos decir: Señor, estás buscando una oveja, aquí estoy. Estás buscando un hijo, aquí estoy. Todo lo que tú estés buscando, Señor, un adorador, aquí me tienes. Nosotros podamos serlo para ti. En el nombre de Jesús te lo venimos rogando. Ayúdanos, Espíritu Santo, haznos volver en sí, para que entonces, mi amado Padre, podamos no estar perdidos, podamos ser parte de esos vivientes que cuando tú los busques en las nubes, los encuentres en nosotros. En el nombre de Jesús te pido también por aquellos que en este momento en casa, donde se encuentren, quizá estaban alejados de ti y querían reconciliarse. Señor, yo ruego por sus vidas, para que ahí en la intimidad de su corazón contigo hayan tu perdón, hay en tu salvación y los levantes. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Que el Señor le bendiga. Quiero